en el marco de la celebración de la Jornada del Cerebro 2019, aquí están ustedes. En el marco de la celebración, es un placer para mí anunciar a Sandra Herrera. Sandra Herrera tiene licenciatura en música y aparte tiene una maestría en pedagogía. Entonces, para mí me emociona mucho contar que Sandra fue de las primeras en confirmarnos su participación para este evento y aparte nos facilitó mucho del material para que esto se llevara a cabo. Entonces, una vez confirmado este taller, dijimos, sí podemos llenar todo un programa de una semana. Entonces nos lanzamos y aquí estamos, le damos la bienvenida con un gran aplauso. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a escuchar un poco sobre la música y la magia de la música en nuestro cerebro y en nuestra vida. Bien, el taller del día de hoy lo vamos a dividir en dos secciones. Vamos a iniciar un poco hablando sobre los mecanismos que suceden dentro de nuestro cerebro al procesar los sonidos musicales. Sí, entonces la primera parte vamos a estar trabajando en una forma como si fuera una conferencia y la siguiente parte de este tiempo lo vamos a ocupar para realizar actividades musicales que nos ayuden y que nos brinden la oportunidad de poder sentir lo que acabamos de escuchar, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. Bien, vamos a iniciar un poco hablando sobre lo que es la música y su impacto en el cerebro. ¿Qué le hace la música a nuestro cerebro? Los seres humanos convivimos con la música todo el tiempo. Estamos expuestos la mayor parte del tiempo a estar percibiendo sonidos. El oído es el único sentido que no se puede mutar, es decir, que no puede ser inhabilitado. La vista, podemos cerrar los ojos y no vemos. El olfato, podemos tapar nuestra nariz y podemos no olfatear. La sensibilidad, podemos simplemente no querer tocar algo y no lo vamos a sentir. Pero el oído, a pesar de que tapemos el oído, lo pueden hacer en este momento e incluso pueden seguir escuchándome un poco, ¿sí? Entonces, esas vibraciones es parte del mecanismo del sonido. Bien, la música es un arte que nos hace disfrutar de tiempos muy placenteros, nos estimula a recordar hechos del pasado, nos hace compartir emociones en canciones de forma grupal, en conciertos e incluso cuando estamos viendo los partidos de fútbol, ahí también hay música. Las porras son melodías, en esas tribunas deportivas también las podemos encontrar, pero eso que resulta por demás natural para el ser humano se produce a través de complejos y sorprendentes mecanismos neuronales. Es por eso que desde las neurociencias nos hacemos muchas veces la siguiente pregunta, que es: ¿qué le hace la música a nuestro cerebro para tener todos estos procesos? La música parece tener un pasado extenso, muchísimo más allá que el lenguaje verbal. Hemos visto cuando estuvimos en la primaria que nos empezaron a enseñar las diferentes culturas en América y que vimos la evolución del hombre, pudimos encontrar que había hallazgos muy antiguos de instrumentos musicales. El hallazgo más antiguo es de una flauta que está elaborada con huesos de ave y data alrededor de los 6.000 a los 8.000 años de antigüedad. Entonces, desde ese tiempo tenemos los indicios en que el hombre manifiesta o tiene esa conexión con la música. Más aún de otros instrumentos que se pueden encontrar en los libros como tambores o maracas, están las flautas que imitaban los sonidos de los animales. Entonces, al estudiar la respuesta del cerebro a la música,
Las áreas claves que se ven involucradas dentro de todo este proceso cognitivo son las del control de movimiento y del control de ejecución. Esas las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien. En la música, una de las hipótesis que se postula es la formación la formación evolutiva del ser humano. Cómo, a pesar de toda esta evolución, la música ha prevalecido constantemente. Llámese América Latina, llámese Europa, cualquier continente tiene indicios antiguos musicales. Y parte de esta hipótesis es que la razón por la que se desarrolla la música es para ayudarnos a nosotros como seres humanos a mantenernos unidos. No sé si han escuchado, por ejemplo, de las danzas que se hacían para adorar al dios del agua, al dios del sol. Eran danzas que se hacían en templos sagrados, en comuniones. Toda la parte de atención era hacia por así decirlo, hacia una sobresanía de esa evolución musical. Todas las personas se reunían y estaban ahí para poder escuchar, para poder danzar, para poder cantar. Era una fiesta. Ahora, algunos científicos, a su vez, sugieren que la influencia de la música sobre nosotros puede haber surgido de un hecho fortuito, por la capacidad de esta para secuestrar sistemas cerebrales construidos para otros fines, tal por ejemplo el proceso que tenemos para el lenguaje, es un proceso cognitivo aislado. También hay otro proceso que nos sirve para las emociones y hay otro proceso que nos sirve para el movimiento. Entonces, todos estos procesos se unifican a través de la música. Es por eso que la música es tan maravillosa en la parte ejecutiva del ser humano, porque brinda la capacidad de crear esa conexión y hacer todo esto un todo de algo tan simple como el poder escuchar. Escuchamos música desde que somos bebés, incluso desde antes de nacer. Desde que estamos en el proceso de gestación, a partir de la séptima o de la octava semana de gestación, el feto va desarrollando el oído y a partir de ahí es cuando puede, o más bien cuando ya es parte de lo que le rodea. Puede escuchar el flujo sanguíneo de la madre, puede escuchar los latidos, puede escuchar algunos fluidos del estómago, puede empezar a escuchar o reconocer las vibraciones de la voz de la madre o de las personas que le rodean y empieza a ser un poco más consciente. Entonces, a partir desde ahí, qué magnífico que puede desde ese momento, desde las 7 semanas que somos creados, empezar a trabajar sobre las vibraciones de los sonidos. Ahora, en los primeros meses de vida, cuando ya nacemos, los bebés tienen la capacidad de responder a melodías musicales antes que a una comunicación verbal. Es por eso que los bebés balbucean, no dicen mamá, dicen mama, da 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 da, ¿verdad? Esa es la percepción auditiva que tienen ellos del lenguaje. No lo decodifican aún como decir, está hablando en castellano, no. Me está hablando en inglés, no. Ellos escuchan da 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 da. Conforme su cerebro va evolucionando a su desarrollo, va teniendo la capacidad de poder atender a ese lenguaje, que es el lenguaje verbal, pero principalmente se desarrolla por medio de esas melodías auditivas. La música está considerada entre los elementos que causan más placer en la vida, más placer que las drogas, más placer que la comida y sí, más placer que el sexo. Está considerada de esta forma, ¿por qué? ¿Por qué se dice que está considerada así? Vamos a basarnos en algunas investigaciones que se han hecho sobre este tema. Estudios realizados por expertos del Instituto y Hospital Neurológico de Montreal en la Universidad McGill
funcionan pruebas neuroquímicas en las que se observan las respuestas emocionales intensas ante la música, interviniendo una parte muy antigua del cerebro, la del circuito de recompensa. El circuito de recompensa es una de las investigaciones que se desarrollan en esta universidad. Ahorita lo voy a explicar un poquito más sin leer. Tal como señala el doctor Robert Satorre, frente a un estímulo sonoro el cerebro segrega dopamina. Sabemos lo que es la dopamina, ¿verdad? Bien, entonces, la dopamina es, como dato genérico para que todos estemos en sintonía, es aquella que produce un entusiasmo en el ser humano. Entonces, al momento de escuchar la música, el cerebro empieza a producir una dopamina, entonces nos hace sentirnos entusiastas, nos hace sentirnos bien y automáticamente el cuerpo se activa siendo estimulado por una adrenalina. Y la adrenalina pues nos mueve. Y esta ejecución tiene como respuesta un mecanismo de recompensa activado por la serotonina y por la oxitocina. Y de esta forma se proporciona una gran sensación de felicidad. Este estado emocional facilita la segregación de endorfinas y los neurotransmisores que posibilitan al hombre y dan la capacidad de recrearse. Entonces, cuando escuchamos música, nuestro cerebro se empieza a activar y nos dice, muévete, y ahí estamos, ¿no? Moviéndonos. Al movimiento le agrega un poco de, ya me siento contenta, ahora ya estoy contenta. Si estoy contenta, me estoy moviendo, estoy disfrutando, ahora me empiezo a sentir muy alegre, muy enamorada del momento, muy extasiada, y ese es el placer al que se refieren. Las investigaciones continúan. Hay un científico de apellido Carruth. En 1997, él hizo una investigación en la que se sugiere, y cito textualmente, el canto facilita la rehabilitación cognitiva en pacientes con pérdida de memoria. Él hizo una investigación en cómo la música podía ayudar a los pacientes que tenían Alzheimer, de qué manera podía proporcionarles una vida más estable y una vida más favorable, y recurrir a esa memoria interna del oído por medio de la música. Muchas veces tenemos la facultad de poder escuchar una melodía y decir, con esa canción me acuerdo a la casa de mi tía Panchita, con esa canción me acuerdo cuando fuimos de viaje a tal lugar, con esa canción me acuerdo, o la típica frase de, ¿te acuerdas que esa fue nuestra primera canción de novios? Entonces siempre tenemos un recuerdo almacenado por medio de la escucha, y ese recuerdo no se mantiene constante. No es como que yo me levante en la mañana y diga, hoy voy a recordar la casa de mi tía Tita. No, aparece la canción tal vez en el radio e inmediatamente el cerebro hace su trabajo y dice, hey, estabas haciendo esto y estabas en este lugar. Y les aseguro que podemos recordar e incluso qué teníamos puestos, qué aroma había, qué se estaba preparando, qué estábamos haciendo. Entonces, de tal magnitud es la memoria que se almacena al poder escuchar o poder relacionar los sonidos. Entonces, Carruth lo que trata de hacer en esta investigación es exponer música a personas con Alzheimer para poder tener esta parte que él dice del canto en parte de la rehabilitación de los pacientes a los que se hizo la investigación. Existen distintos tipos de memoria, pero las que se activan por efecto de la música son la memoria operativa, la episódica y la memoria emocional, que son las que les comentaba con el ejemplo. La operativa, ¿qué estaba haciendo? Puedo recordar qué estaba haciendo. La episódica, el episodio por completo, cómo era. Y la emocional, cómo me sentía en ese momento. Me sentía feliz, me sentía enojada, me sentía tensa, me sentía molesta. Todas ese tipo de memorias se trabajan a través del proceso de la música. Activándose el área de nuestro cerebro, hay una fisura
donde se unen las dos partes del cerebro. Esa fisura se llama silviana. Está localizada en el límite tempoparietal, en donde tienen lugar 3 procesos cognitivos. El primero es la organización de contenidos articulatorios del lenguaje, es decir, que nos permite descifrar los lenguajes, nos permite hablar, el procesamiento de la música y la memoria operativa verbal. Aquí tengo un pequeño diagrama en donde está la actividad cerebral del circuito de recompensas, que fue la primera teoría que les expuse. Esta investigación se realizó, en un instituto que se llama Brain, Music and Sound, Cerebro, Música y Sonido, en Canadá. Esta teoría es del científico Robert Satorre y describe así los mecanismos neuronales los mecanismos neuronales de percepción musical. Una vez que los sonidos impactan en el oído, el mecanismo del sonido es las vibraciones. El sonido viaja por medio de vibraciones. Entran al canal auditivo, tocan la membrana rebota en los 3 huesitos del oído. Si no mal recuerdo es yunque, estribo y martillo. Gracias. Entonces rebotan en los 3 huesitos. Entonces ahí pasa a otra pequeña membrana que es la que manda la vibración, y por dentro tenemos todos estos vellitos que van transmitiendo las vibraciones, y así es como llega la información a nuestro cerebro. Entonces, por todo este proceso llega hasta el cerebro y es parte de lo que es la percepción auditiva. Ese es el mecanismo que nos explica un poco en la teoría. Una vez que los sonidos impactan en el oído, se transmiten al tronco cerebral, y de ahí la corteza auditiva primaria manda estos impulsos y viajan a redes distribuidas del cerebro, importantes para la percepción musical, pero también para el almacenamiento de la música que ya ha sido escuchada. La respuesta cerebral a los sonidos está considerada como un proceso de mecanismo de rápida absorción. La escuchamos y ya, la memorizamos. Si yo ahorita les puedo tal vez tararear una melodía, les puedo hablar un momento y la vamos a recordar. Pam, 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 pam. Es una melodía muy simple. Ahora, en este diagrama que tenemos por aquí, lo que les decía hace un momento, el sonido entra hacia la corteza auditiva, y al momento de que está aquí podemos ver toda la activación cerebral que se obtiene solo por un solo sentido, por así decirlo. Al momento de escuchar se activa la corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda a trabajar un poquito la memoria, la corteza motora, la sensorial, la corteza visual y el cerebelo. Ahora, ¿alguien recuerda la melodía que les comenté? Así es. Excelente. Muy bien. Ahora, encontramos también este diagrama de la investigación de la memoria operativa del Dr. Carruth de 1997. Es similar al proceso anterior. Vemos la activación de todas las áreas, están aquí por color, aquí están un poquito más definidas, y esto de en medio es la fisura que les comentaba, que nos permite hacer la activación. La fisura que está localizada en el límite del tempo parietal del cerebro, en donde teníamos los 3 procesos de la memoria. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar un poquito. Otra de las investigaciones sobre la música es del doctor Agustín Ibáñez y Lucía Amoruso.
que realizó el Instituto de Neurociencias Cognitivas sobre mecanismos cerebrales que permiten anticipar acciones. Es decir, nuestro cerebro constantemente trata de anticipar qué es lo que va a pasar. Esta es una forma que se puede ver más claramente con los bebés. Por ejemplo, hay un estudio de una investigación, igual la pueden buscar en YouTube, es de National Geographic, se llama La música y el cerebro, así, sin tanta complicación. Entonces, en una parte de esta investigación que ellos hacen, se ve claramente en donde someten a algunos niños a prueba, bebés, para poder hacer los mecanismos de anticipación cerebral. Les ponen una melodía. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. La melodía suena pam, 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 y después pam, 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 pam. ¿Qué seguiría? Exacto. Entonces, yo no les he dicho que sigue, pero el cerebro está anticipando que sigue. Tal vez yo diría pam, 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 y ya ustedes dirían ah. Igual con los bebés, les ponen una melodía, el bebé dice ah, la reconozco, no, no era. Igual, ¿sí? Esa es la anticipación cerebral y pasa todo el tiempo, no es algo que se pueda controlar, es algo que nuestro cerebro hace mecánicamente. Muy bien, la música y las emociones. Hablábamos también sobre el impacto que tiene la música en las emociones de nosotros como seres humanos, seres vivientes. La música parece ofrecer un nuevo método de comunicación arraigada en emociones, en lugar del significado tal como lo entiende el signo lingüístico. No necesito explicar, necesito sentir. Esa es la parte de la emoción. Las investigaciones muestran que lo que sentimos cuando escuchamos una pieza musical que nos agrade es muy similar a lo que el resto de la gente puede sentir al mismo tiempo. Para esto voy a hacer una pequeña prueba más adelante. En muchos de los casos pueden trabajar en nuestro beneficio a nivel individual al modular el estado de ánimo e incluso la fisiología humana, de manera más eficaz que las palabras. La activación simultánea de diversos circuitos cerebrales, como los que vimos anteriormente, producida por la música, parece generar algunos efectos notables. En lugar de facilitar un diálogo en gran medida semántico, como hace el lenguaje, la melodía parece mediar un diálogo más emocional. Es decir, en toda esta parte de la investigación, tal cual lo leí del extracto, en cortas palabras dice, si usted lo escucha, lo siente, no lo exprese, siéntalo, ¿sale? Entonces, para quedar un poquito más en ejemplo de esta parte de la música y las emociones, les voy a poner un ejemplo auditivo y me gustaría que pudieran relajarse, estar en una posición relajada. Sí, no importa. Entonces, el objetivo es que pueda usted escuchar y dejarse llevar, ¿sale? Estamos hablando de las emociones, entonces déjese llevar sobre la música y vamos a comentar después de escuchar qué es lo que sucedió. Puede cerrar los ojos si gusta.
qué estado emocional se encuentra? Levante su mano si lo quiere compartir. Melancolía, lo que dicen, lo recuerdan, es alguien que se fue, está tratando de buscar paz, es lo que yo pienso. Melancolía, dice. Sí, yo pienso, la melodía refleja así como una tristeza, como algo que ya ocurrió, y la letra está diciendo repetidamente que lo recuerden. Posiblemente es alguien que murió y que está tratando de que sus seres queridos, o su amada, o su amado, no lo olviden. Eso es lo que pienso yo. Ok, gracias. ¿Alguien que no distinguiera la letra tuvo esa misma emoción? A ver, ¿tú no? ¿Quieres compartir? No. No y no. ¿Se apagó? Oh. Bueno, muy fuerte. Sí. Tienes voz muy fuerte. Yo más que nada me sentí relajado, o sea, sí también tuve ese mismo presentimiento, de hecho me hizo pensar así como en una escena de una película donde el héroe ha pasado por un momento trágico o algo así, pero ya después fue así como una sensación como de calma, tranquilidad, mi estado emocional sería tranquilidad. Ok. Llevamos tristeza, calma, tranquilidad. Y se quería comentar lo que dice él, Sí. que en la música contemporánea, con todas estas cosas del reggaetón y los ritmos y bla, 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 ya hemos perdido el concepto de lo que era antes los modos. Entonces, por ejemplo, está en un modo menor, se supone que debe ser triste. Sin embargo, pues para él y otras personas han de ser relajante, pero a mí no me relaja. O sea, a mí se me da tristeza, porque es lo que quiere decir supuestamente. Pero ahora ya no tenemos un collage de todo tipo de música y todos lo mezclamos, y por las películas y demás, ya confundimos todo y lo vemos casi siempre como bipolar. O sea, o es música movida o es música tranquila. Así es. Y eso es lo que yo quería observar. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, por ejemplo, yo si me preguntas si escuché alguna letra, no escuché ninguna letra, no, Ok. puros coros, y yo me transporté a una iglesia, a unos coros, y me relajé. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo al principio al escuchar la música me parece como que escuché el sonido del violín, pero se fue adelgazando, profundizándose internamente en todo mi ser, sintiendo un hilo de bajar, de paz interna, pero esa misma paz me llevó a un recuerdo en la sierra, donde estuve extraviada, por decirlo entre comillas, 24 horas. Entonces, no sé qué relación, y de la relación que emocionalmente y donde la sentí en el pecho. Sí, ahí fue donde yo sentía la vibración. Muy bien. Gracias. Excelente, gracias. ¿Alguien más que quiera? Gracias. Pues el ritmo tiene un ritmo lento, pero causa mucha tensión porque hay dos voces, el violín y las voces como que se andan peleando ahí. Y a mí, en vez de generarme tristeza, me generó tensión. Tensión, excelente. Como tipo ansiedad, podríamos decir. Muy bien. ¿Quién más? Todos los comentarios son muy enriquecedores. Ahorita vamos a englobar todo. Creo que no alcanza la... A ver. Bueno, yo sentí como si el coro estuviera contando una historia precisamente como menciona el Señor de algo que ya ocurrió, algo trágico. Y como si el coro fuera como la narración y el violín denotaba como el clímax, y a partir de que el violín fue el sonido menos agudo es cuando la historia iba terminando y era como el final y todo así. Ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿Un último comentario? ¿No? Muy bien, excelente. Gracias.
Por eso dice, recuérdame. No ha muerto. Musicalmente tiene un contexto. Toda la música está escrita en base a un contexto o alguna emoción. Entonces la actividad principal era externar una emoción. ¿Y a qué voy con este ejercicio? Esta actividad la trabajamos en una jornada de psicología de la música en Morelia hace unas semanas atrás, y fue realmente impresionante ver que la mayoría de las personas que estábamos en el aula éramos músicos. Y cuando nos pidió el maestro externar cuál era la emoción, pasaba un poco como lo que pasó, no está mal, ¿verdad? Decíamos, pues está en tono menor, y luego otros decían, no, pues es que el contrapunto hace esto. Hablábamos tecnicismos musicales y el maestro nos decía, excelente, muy bien, perfecto. Y nosotros así de, Entonces, termina el ejercicio y nos dice, ¿pero qué emoción? ¿Sí? Entonces, una vez más, traten de sentir qué emoción. Por ahí escuchábamos algunas. Ansiedad, a mí me producía ansiedad. Tristeza. ¿Qué otra emoción? Algunos eran tranquilidad o paz. Tal vez no es una tranquilidad de estabilidad emocional en la que decimos, ay, qué tranquilidad, sino más bien es como una estabilidad, ¿sale? Porque por el beat musical, por el tempo que lleva la música, que es muy pausado, da esta actividad musical lenta. Por eso podemos sentir que es relajado. Pero en sí la canción, bueno, la pieza musical es un fragmento de una ópera llamada El lamento de Dido, y la pieza es Dido y Aenas. Por si desean luego escucharla, esta tiene letra y está en inglés. No se las puse con la letra por la cuestión de que pudieran encontrar el mensaje de la letra, pero en sí la pieza lo único que dice es, no puedo estar contigo porque somos amores que no van, prefiero estar acá en Roma, tú quédate allá, recuérdame. Es casi como la de recuérdame. Bueno, algo similar, pero un poquito más corto de las letras. Muy buena canción, por cierto. Entonces es algo similar, es un lamento, ¿ok? Nos invita a poder como recordar una situación de angustia, alguna situación de ansiedad, alguna situación de simplemente de tranquilidad o de tristeza, ¿sale? Entonces ahí es donde se pone un poquito el ejemplo de lo que decían sobre que las emociones. Más adelante con las actividades que traje para ustedes el día de hoy van a poder percibir un poquito más toda esta teoría, todo este bla bla bla. Entonces vamos a avanzar un poquito para ya terminar. Hemos escuchado hablar sobre la musicoterapia. Yo he tomado algunos talleres o cursos de musicoterapia. Aquí en México no hay todavía musicoterapeutas certificados. Yo que sepa, hay muy pocos, son muy contados con la mano, pero sí habemos personas que conocemos sobre el tema. La musicoterapia se desarrolla más en lo que es la parte de Sudamérica. En Argentina precisamente está la escuela más grande de musicoterapeutas que existe en Latinoamérica, y una de las maestras que tuve el honor de conocer el año pasado en un taller nos comentaba sobre los diferentes prospectos que tiene la musicoterapia en la formación de las personas. Muchas veces escuchamos hablar de la musicoterapia y pensamos como en actividades de música con movimiento. ¿Es verdad o me equivoco? Bien. ¿Vale? Es una de las variantes. Eso sí, generalmente
siempre se viene a la mente eso, pero tiene una gama de variantes muy amplia, muy amplia. Una persona que se dice ser musicoterapeuta tiene que tener un estudio de lo que es las neurociencias para poder atender casos clínicos, llamémosle un doctor, ¿sale? Es como un doctor que utiliza la música para curar ciertas degeneraciones musculares o cerebrales. Por aquí les voy a leer un poco sobre algunas investigaciones de la musicoterapia o un concepto más genérico. La musicoterapia, a través de la utilización clínica de la música, busca activar procesos fisiológicos y emocionales que permiten estimular funciones disminuidas o deterioradas y realizar tratamientos convencionales. Es decir, alguien que tuvo una parálisis cerebral, pierde la movilidad, se le hace musicoterapia, es una alternativa, ¿sí? Alguien que por algún accidente pierde la habilidad de lenguaje verbal, se hacen sesiones de musicoterapia para poder hacer una comunicación no verbal por medio de la música. Alguien que perdió parte de su memoria, se hace musicoterapia para volver a regenerar toda esta plasticidad del cerebro y hacer estas conexiones neuronales que habilitan nuevamente esta parte de la memoria, ¿sí? Se han observado importantes resultados en pacientes con trastornos de movimiento, dificultad en el habla, producto de algún accidente cerebrovascular, demencias, trastornos neurológicos y en niños con capacidades especiales, entre otros. La música puede ser una herramienta poderosa en el tratamiento de trastornos cerebrales y lesiones adquiridas, ayudando a los pacientes a recuperar estas habilidades lingüísticas y motrices, ya que activa a casi todas las regiones del cerebro. Tenemos algunos puntos o algunos beneficios de la musicoterapia, que son la mejora de la coordinación motriz, ayuda a controlar la ansiedad, mejora el estado de ánimo, fomenta el desarrollo del cerebro, estimula la comunicación y la expresión de sentimientos, favorece el desarrollo emocional y afectivo y agudiza los 5 sentidos. Las nuevas terapias basadas en la música pueden favorecer la neuroplasticidad del cerebro, que era lo que les comentaba hace un momento. Al momento de relacionar estas terapias musicales, se van creando nuevas conexiones. Vimos todas las áreas que trabajan, entonces empieza a crear un destello de luces. Si lo viéramos por un electrocefalocardiograma, al electrocefalocardiograma, ¿qué palabra? Podríamos ver todas las conexiones cerebrales que se realizan. Entonces son como fuegos pirotécnicos en nuestro cerebro, y esa que le llaman plasticidad cerebral es la habilidad que tienen los niños. Muchas veces vemos que los niños, cuando son pequeños, decimos: ¡ay, qué rápido aprendió, qué rápido se lo memorizó! Entonces, esa misma plasticidad se desarrolla posteriormente con los adultos. Muy bien. Parte destacada de la musicoterapia es utilizar el ritmo, utilizar instrumentos y lo más contundente es el movimiento del cuerpo. ¿Qué beneficios obtenemos de la música? Obtenemos la emoción, la expresión, habilidades sociales, teoría de la mente, habilidades lingüísticas y matemáticas, habilidades visoespaciales, que es la capacidad de representar, analizar y manipular objetos, habilidades motoras, la funciones ejecutivas, toma de decisiones, beneficiamos a la autonomía del individuo, a la creatividad, a la flexibilidad, a las cuestiones emocionales y sobre todo a la memoria y la memoria cognitiva. Todo confluye en forma simultánea en la experiencia musical compartida. Para terminar,
Hay una pequeña frase aquí anónima que dice: somos lo que somos con la música y por la música, ni más ni menos. Vámonos al pasado, donde hay la música, actualmente hay música, creo que en el futuro habrá música. La música mueve las masas y la música unifica. Todos somos música. Entonces, todas las personas pueden cantar y bailar juntas en todas las culturas del mundo, con diferentes ritmos, con diferentes lenguajes, pero la música es considerada un lenguaje internacional, un lenguaje mundial. Entonces, la música es la base de la felicidad del ser humano. Ahora, ¿qué beneficios, rapidísimo, qué beneficios hay cuando, aparte de nosotros no ser ejecutantes de un instrumento, la escuchamos? Todos los que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Qué beneficios tengo al ser un ejecutante de un instrumento? Todos los beneficios de la plantilla anterior. Es lo mismo, solo que en diferentes tal vez potencialidades, porque la coordinación motriz que yo realice al momento de tocar un instrumento va a ser un poco más alta al que la escucha y solo la baila, ¿sale? Entonces todos nos beneficiamos de la música. Aquí me di a la tarea de colocar las bibliografías de las investigaciones que les presenté el día de hoy por si les interesa. Al final con mucho gusto se las puedo compartir a más detalle. Y vamos a pasar a las actividades musicales. Entonces yo les invito a que podamos poner las sillas a los costados del salón para dejar el espacio del medio libre. Coloque todas las cosas que le puedan estorbar para el movimiento en su silla. ¿Están listos para la actividad? Entonces dejen sus bolsas, no me voy a alejar mucho, dejen sus bolsas, dejen su suéter, dejen todo, vamos a ponernos de pie. Les voy a pasar una bolsa con unas pelotitas de colores, va a seleccionar la que usted, la que más le echa ojo. Vamos a subir por ahí una pelotita. Muy bien, la actividad es la siguiente. Voy a poner una pista musical. Voy a poner una pista musical, entonces nos vamos a ir con el libre movimiento, es decir, me voy a mover por donde yo quiera, sin lastimar a nadie, por favor. Cuando yo pause la música, ustedes van a buscar a todas las personas que tengan la pelota del mismo color y la van a juntar colocándola arriba para que todos los demás vean que aquí está el equipo rojo. ¿Sale? Entonces todos van a ir moviéndose de manera libre, como usted se sienta, puede ir bailando, caminando, saltando, muy lento, pueden saltando, como usted quiera. Y cuando pause la música, vamos a ir a buscar al equipo de nuestro color. ¿Sale? Muy bien. Your body,
Por acá están los verdes. ¿Ya todos están en un equipo? Sí. Muy bien, vamos a volver a distribuirnos. En contexto de saludo. Hola, 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 hola. A cuantos más saluden, más puntos tienen. ¿Va? Ok, avanzamos. Muy bien, vamos a hacer una última. Ahora vamos a ir caminando y si le nace, puede regalar un abrazo, ¿sale? Si no le nace, pues nada más hágale así, hola, y le camina, ¿sale? Es la última. Vamos caminando. En el depósito de las pelotitas, por favor. Muy bien, ahora vamos a hacer equipos de 6 personas. Vamos a agruparnos el equipo de 6 personas. Aquí solo hay 3. Si quedan más, no pasa nada, ¿ok? Si se pasan por uno, no pasa nada. Chicos, ¿ustedes no tienen equipo? Váyanse a un equipo, no importa que queden 7 o que queden 8. Bien, ahora este ejercicio es de movimiento y confianza. Nos vamos a hacer una fila como los niños en el preescolar, uno atrás de otro. Nos vamos. ¿Vale? Nos agarramos así, haciendo una sola fila. El compañero que quede al frente de la fila va a ser el líder del equipo. Tiene la responsabilidad de guiar a su equipo sin que nadie se lesione. Y todos los de atrás tienen que sentir el movimiento del compañero de enfrente. Si el compañero de enfrente va haciendo esto, todos los de atrás también lo tienen que ir haciendo, aunque no vean, porque les voy a tapar los ojos.
¿Sale? Ahí van los pañuelos para taparse los ojos. Vamos equipo alto. Se puede mover como usted quiera. Cuando yo pare la música hacemos un cambio. Y el de enfrente ahora se va hacia atrás, se tapa los ojos y así sucesivamente. Muy bien. Vamos entonces a avanzar, siguiendo la música del compañero. Vamos a sentir.
4 personas. Equipos de 4 personas y formamos un círculo de 4 personas. Vamos a formar un nuevo equipo de 4 personas. Nos tomamos de la mano para formar un círculo. Bien, ya tenemos. Excelente. Nos vamos a tomar de las manos. Aquí imaginen que tengo mi mano tomada y les voy a enseñar una danza. ¿Vale? Está muy sencilla, no es tango ni nada difícil, está muy sencilla. Ok, entonces vamos a girar hacia un lado, el que ustedes escojan, en el conteo de 8 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después de esos 8 doy un aplauso y digo ¡eh! Pero contentos, y luego cambia de dirección, ahora hacia el otro lado 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Eh! Ahora 4 pasos, mostrando nuestros zapatos al centro. 1, 2, 3, 4. Y doy una vuelta. Y luego otra vez. 1, 2, 3, 4. Y se acabó. ¿Sale? Entonces la voy a repetir otra vez. 5, 6, 7, 8. ¡Eh! 1, 6, 7, 8. ¡Eh! 1, 2, 3, 4. Vuelta. 1, 2, 3, 4. Vuelta. Y se vuelve a repetir. ¿Ya lo aprendimos? Sí. Muy bien. Si no, aquí les voy guiando. Bien. Esta danza se llama la polaca. 3 equipos. Vamos a volver a realizar
cuando termine hacemos un equipo gigante, ¿sale? Entonces ya no cuenten en su mente, escuchen la música. ¿Se cansaron? Así no. Vamos a tomar un respiro. Respiramos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalo y detengo el aire. Y exhalo. Una última. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una siguiente actividad
en la que se van a colocar, por favor, en parejas y van a colocar la vara de madera en el centro de su mano y tienen que caminar juntos, moverse, bailar. Pueden pasar un equipo por abajo, ahora ustedes por abajo de otro lado. El movimiento y la creatividad es un límite, ¿sale? Ahora, si no caminan juntos, se va a caer. Entonces, si se les cae, van a tener que sentarse. Vamos a ver cuántos equipos quedan hasta el final. ¿Sale? Muy bien. Vamos a tomar una vara. La música o la musicoterapia trabaja con los aspectos musicales para entablar diálogos no verbales. Vamos a realizar una actividad así.
En esta caja rosa traje algunos instrumentos de percusión y nos vamos a dar la tarea de escoger alguno, el que más nos guste. Se tiene que regresar, no es para la casa. Y luego, si les es cómodo, vamos por favor a hacer un círculo en el centro para sentarnos. No sé si sea cómodo sentarnos en el piso. Si no puede sentarse en el piso, arrime una sillita al círculo para que permanezca en la actividad con su silla, ¿sale? Los demás que puedan sentarse en el piso, nos sentamos en el piso. Muy bien. Vamos a empezar esta actividad de diálogo musical. Gracias. Bien, vamos a ir integrando un diálogo musical por partes. Vamos a identificar primero el instrumento que tenemos. Todos estos instrumentos son de percusión porque se percuten. Entonces, tenemos los panderos. Bien. Tenemos las castañuelas, que solo hay una. Tenemos las maracas. Tenemos los huevitos. Estos huevitos. Tenemos un palo de lluvia. Este de colores. Este lo miramos. Tenemos las claves. Tenemos el güiro. Muy bien, un triángulo. Y tenemos unas tablitas que son como los panderos. ¿Sale? Van a ir en función con los panderos. Todos estos instrumentos van a provocar un ritmo. Yo voy a trabajar la melodía. Entonces, primero vamos a tener una base rítmica. Nos vamos a ir integrando a la actividad con un ritmo que creamos pertinente, ¿sale? Un ritmo propio. Y vamos a ver qué resulta. A la mitad del diálogo, cuando yo les haga así, van a observar al compañero que ustedes quieran y van a intentar tener un diálogo como cuando platican. Tan, tan. Me respondería él, ¿no? Tan, tan. Luego yo, tan, 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 tan. Y él me respondería, ¿sale? Entonces visualmente no le van, ¡ey, amigo, ey! No, visualmente. Y hacen el diálogo, ¿sale? Muy bien. Sigue la base.
todavía hacemos pausas, ¿vale? Entonces tiene que haber una pausa de diálogo. Te digo algo, y el otro te responde. Hay que esperar, ¿vale? Bien, lo están haciendo excelentemente. ¿Listo? Conecten con alguien. Si tengo una persona que no puede verbalizar las ideas, puede sentirse expresado por medio de un sonido. ¿Sí? No tiene que ser rítmicamente algo padrísimo. Oh, wow, no. Es una persona que recordemos que la musicoterapia busca dar terapia a las personas que tuvieron alguna lesión neuronal, entonces posiblemente su afinidad motora no esté desarrollada, pero hay una comunicación. El otro le contesta. ¿Sí? Y esto para el paciente que recibe la terapia, créanme que es maravilloso. Lo he visto en algunas sesiones y te cambia la perspectiva de ver la música en esta forma de oralidad, de expresión. Entonces, ahorita pudimos experimentar un poquito con los ritmos y todo, y sonó muy bien, como si lo hubiéramos ensayado. Podemos usar una banda, chicos. Podemos usar una banda, quiere cobrar. Ahora, vamos a ponernos de pie para desenvolver un poco la izquierda. Vamos a colocar los instrumentos en la calle, por favor. Su atención, por favor. Toman ahí un lugar. Un carro con placas rojas. No, a ver, Sandra Herrera, nos acaba de mostrar el efecto que tiene la música en el sistema nervioso, un efecto muy positivo. Seguramente el día de hoy ustedes van a terminaron muy alegres, así que para cerrar el día de hoy, en el marco de la celebración de la Semana del Cerebro, le ofrecemos por favor a Sandra Herrera un gran aplauso por su excelente, efusiva y alegre participación en la actividad del día de hoy.
Les extendemos la invitación también el día de mañana. Va a haber aquí una exposición que se llama Perspectiva de una persona con esquizofrenia. Se llama Frenos. Esta es montada por una licenciada en artes visuales que se llama Paloma Rincón. Va a estar muy interesante. Esa comienza a las 3 de la tarde. También a la misma hora vamos a tener montado un taller que se llama Suma tu cerebro. Aquí se va a mostrar la estructura y función del sistema nervioso. Es para niños y para jóvenes. Y más tarde, como a las 5:30, empieza una conferencia muy interesante que habla sobre la regeneración de las neuronas. También al mismo tiempo se va a estar debatiendo un tema yo creo que a la mayoría les interesa, que es el sexo, ¿ok? ¿A quién no le interesa el sexo? Se llama la conferencia, y es precisamente impartida por científicos expertos en el área, así que están todos cordialmente invitados a mañana seguir asistiendo a estas actividades. En Rodadora también vamos a tener todavía un montón de eventos que están publicados por ahí en Facebook y en los carteles, así que esperamos contar con su participación. El día de hoy considero yo que fue todo un éxito, así que se lo agradecemos enteramente. Y una vez más, para concluir y que ustedes se vayan bien felices, otro aplauso para Sandra Herrera y hasta mañana.